Bueno, ahora sí, oficialmente bienvenidas. Bienvenida María José, desde ya un adelanto y para nosotros es un placer contar contigo y bueno, que contigo y con tu expertise sobre un tema todavía incipiente, pero fundamental para poder entender nuestras economías, ¿verdad? En el presente y poder pensar el futuro, que es lo que este espacio de Latindad propone, poder pensar estrategias alternativas, informarnos y poder diseñar en nuestros espacios de no solo de militancia, sino también académicos o profesionales, estrategias para pensar modelos de desarrollo distintos a los actuales y que beneficien a las mayorías, ¿verdad? En ese sentido, con la sesión de hoy vamos a cerrar el módulo sobre macroeconomía es un enfoque de género. La sesión anterior estuvimos viendo todo lo relativo a la deuda y los efectos de la deuda o del endeudamiento público sobre el espacio doméstico y en particular sobre las mujeres. Bueno, y este tema de las alianzas público-privadas, si bien decíamos en la clase anterior que bueno, el endeudamiento aparece cuando los tributos son insuficientes para financiar el desarrollo y bueno, también en ese marco aparecen las alianzas público-privadas que por supuesto María José les va a contar en extenso y con detalle y con una precisión. Así que yo no me quiero extender sobre el punto, pero bueno, es un tema, sí, eh, como ya les anticipé por Classroom, incipiente, novedoso, muy poco estudiado. Pero bueno, María José nos va a ir adentrando en el tema de la mejor manera. Así que si me permiten les presento y luego ya les dejo con María José. La idea es, bueno, como siempre, tener un espacio de exposición, de presentación y luego habilitar en algún momento espacios de consulta. Así que les pido que estén atentos al chat, a la exposición y así podemos ir adelantando quizás algunas consultas a lo largo de la sesión. Bueno, les presento oficialmente a María José. Acá se me quedó el... María José es gerente de políticas de incidencia en materia de financiación del desarrollo en la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo Eurodad, que tiene sede en Bruselas. Se incorporó a Eurodad en el 2012, luego de trabajar en la Secretaría de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad, con sede en Perú. En Uruguay, su país de origen, fue coordinadora del proyecto Monitor Latinoamericano de Instituciones Financieras Internacionales en el Instituto del Tercer Mundo. María José es licenciada y magíster en Ciencia Política por la Universidad de la República de Uruguay y actualmente es candidata a doctora en Desarrollo Internacional por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos SOAS de la Universidad de Londres. Está, más que candidata a doctora, está a un paso de ser doctora, está a un paso de la defensa de la tesis. Así que reitero, es un placer contar contigo, María José. El espacio es tuyo, yo quedo aquí del otro lado, atenta a lo que quieras necesitar. Muchísimas gracias, Montserrat. Muy buenas tardes para todas y todos. También es un placer para mí estar en esta sesión, en este curso. No es la primera vez que participo en estos cursos y sin duda eh, siempre ha sido un placer y un intercambio muy rico con todos y todas las participantes. Así que espero que esta vez sea lo mismo. Espero eh, poder compartir con ustedes mi experiencia en el tema de asociaciones público-privadas y en general sobre financiamiento para el desarrollo y espero tener un intercambio con ustedes luego de la presentación. Tengo una presentación PowerPoint que compartir con ustedes. Ahora, un segundito que ya comparto mi pantalla. Perfecto. Allí entiendo que Sí, ustedes están viendo se mi ve perfecto. pantalla. Bárbaro. Muchísimas gracias. Bueno, como me presentaba Montserrat,
Mi nombre es María José Romero y voy a compartir algunas reflexiones sobre las alianzas público-privadas desde un enfoque de género para complementar lo que ustedes ya han visto en este curso de Economía Feminista. En el contenido de mi presentación verán que tengo o parto del contexto, sobre todo a nivel de América Latina. Tengo algunas reflexiones sobre, bueno, la situación en América Latina. Luego pasaría a algunos puntos sobre las necesidades de financiamiento y los instrumentos de financiamiento que se plantean en tanto a las prácticas y también el discurso o el relato que se promueve a nivel global y regional en tanto instrumentos de financiamiento, para luego pasar específicamente a las asociaciones público-privadas, que son cómo analizar las APPs, luego quién promueve las APPs y cómo se promueven específicamente, por qué se usan o promueven las asociaciones público-privadas, los principales desafíos que implican las APP para el financiamiento para el desarrollo. Luego pasaría más específicamente a cómo afectan las APPs a la equidad de género y los derechos de las mujeres. Tengo algunas reflexiones en concreto sobre las APPs en el sector salud, que es un sector al que me he dedicado también, para cerrar con algunos apuntes finales para también promover una reflexión con ustedes. Bueno, sin más, paso al primer punto, que como les decía, se trata del contexto. Para comenzar, creo que es necesario poner el tema de las asociaciones público-privadas como un mecanismo de financiamiento en el contexto actual, tanto financiero como social, de los países del sur global, pero también de América Latina. Y estando casi a mitad de 2024, entiendo que es importante poner en perspectiva el hecho de que la pandemia de la COVID-19 que estalló en 2020 marcó un hito muy importante en el desarrollo económico y social, ya les digo, de los países del sur global y también de América Latina. La Comisión de Comercio y Desarrollo de la ONU habló en ese momento del riesgo de otra década perdida, que pondría fin a la esperanza de realizar la ambición de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los desafíos, tanto económicos como sociales, no terminaron allí, porque en febrero de 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania, la situación económica y social se ha hecho aún más incierta y compleja. A los efectos todavía persistentes en ese momento de la pandemia se sumaron los efectos de la guerra, las tasas altas de interés, la creciente deuda de los países del sur global y los efectos de la continua crisis climática. Y como les decía, América Latina no es la excepción en este escenario. Revisando en estos días las últimas proyecciones de CEPAL, veía cómo CEPAL estimaba que las economías de América Latina y el Caribe crecerán 2.1% en 2024, en un contexto que CEPAL llama de incertidumbre a nivel global. Esta es una senda de bajo crecimiento, como lo llama la misma CEPAL, aunque las proyecciones son un poco más altas de lo que estimó el año pasado. Y aquí en la presentación incluyo una cita de CEPAL que me parece bien reveladora para describir un poco los desafíos que enfrenta la región. En América, según CEPAL, la región se encuentra en una crisis de desarrollo caracterizada por tres trampas que se refuerzan mutuamente.
una trampa de bajo crecimiento, una trampa de alta desigualdad y baja movilidad social, y una trampa de baja capacidad institucional y gobernanza ineficaz. Y eso lo vemos, entiendo, mucho de los países de la región. Y estas trampas, según CEPAL, condicionan y limitan la consecución de la Agenda 2030 y, por tanto, la consecución de un desarrollo social inclusivo. Y como vamos a ver más adelante, muchas de estas trampas se encuentran reflejadas de una manera u otra en los desafíos a los que se enfrentan los países de América Latina y el Caribe para dar respuesta a las necesidades de financiamiento. Cuando pasamos específicamente a las necesidades y los instrumentos de financiamiento, vemos que América Latina y el resto de los países en desarrollo tienen importantes necesidades históricas de infraestructura y de servicios públicos, las que sin duda aumentaron en los últimos años por estas crisis múltiples de las que les hablaba recién. La Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se fija con el plazo de 2030, propone un plan de acción ambicioso con objetivos en materia de salud, educación, infraestructura, equidad de género, entre otros. ¿Ah? Pero esta agenda, aparte de las necesidades, como les decía, de las necesidades persistentes en los países del sur global, ¿verdad? Este plan, que es sin duda muy ambicioso, nos plantea desafíos concretos de cómo financiar la expansión de la infraestructura, de los servicios públicos, cómo aumentar su calidad y a la vez reducir la pobreza, reducir las desigualdades. O sea, la agenda en cuanto a necesidades, la consecución de los derechos humanos es sin duda una prioridad que tiene que estar en las agendas de los países de la región y del sur global, pero cómo financiar la realización de estos derechos es un tema muy acuciante. A partir de esta agenda de desarrollo sostenible de ONU se promueven diferentes instrumentos de financiación. Como parte de este debate, una de las opciones más promovidas, una de las opciones que ha ganado muchísima fuerza en los últimos años, tiene que ver con utilizar los recursos públicos para apalancar o bajar los riesgos del sector privado, para hacer uso de los recursos del sector privado para financiar servicios públicos. Pero sin embargo, lo que vemos es que esta agenda tiene consecuencias importantes para la consecución de los derechos humanos que no podemos soslayar, ¿verdad? Los supuestos de este relato, de esta promoción, son dos supuestos muy importantes. Para empezar, es, como les decía, que las necesidades de financiamiento son enormes y sobre eso no hay discusión. Y por otro lado, que los recursos públicos son insuficientes. Entonces, lo que plantea el discurso oficial es que hay una brecha de financiamiento que ha de ser cerrada mediante el apalancamiento. Lo que les decía, el uso de los recursos públicos para apalancar recursos financieros del sector privado, financiamiento del sector privado. Sin embargo, lo que es necesario marcar desde el comienzo es que tanto el relato, ¿no? Este discurso, y las prácticas que este relato promueve están centradas en el uso de estos fondos públicos, pero sin duda nos enfrentamos a una opción política. ¿Sí? Lo que quiero marcarles aquí, que para mí en lo personal, pero también para Eurodad y muchas de las organizaciones de la sociedad civil,
que cuestionan esta agenda, es importante señalar, es que este relato y sus prácticas son una opción política que refleja la falta de voluntad de la comunidad internacional, de las instituciones financieras internacionales, de los gobiernos del norte global, para ampliar y fortalecer el financiamiento público del desarrollo. ¿Sí? O sea, no es, no tiene que ser un hecho, o no es esta la única opción de financiar el desarrollo. Es decir, el desarrollo tendría que ser financiado principalmente con recursos del sector público. Sin embargo, como vemos, no es así tanto en el discurso como en la práctica. Y uno de los instrumentos que se propone como instrumento estrella, por decirlo así, son las asociaciones público-privadas. Este instrumento, estamos enfrente a un instrumento financiero que concita la atención tanto de instituciones financieras internacionales, regionales, como de gobiernos, tanto del norte como del sur. Aquí, desde ahora me voy a centrar en esto, ¿sí? En las asociaciones público-privadas. ¿Qué son? Son instrumentos por los cuales las empresas del sector privado sustituyen al Estado como proveedor de servicios públicos e infraestructuras, entre ellas la provisión de salud, educación, transporte, energía, agua y saneamiento, etcétera, ¿verdad? La pregunta que para mí es muy pertinente es si las asociaciones público-privadas son un instrumento adecuado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, para lo que en teoría se las promueve. ¿Sí? Esta es una pregunta que tenemos que poder responder, no solo con argumentos teóricos o con supuestos, sino también con la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos de que lo que nos están queriendo vender, por así decirlo, es un instrumento adecuado? Y hoy quiero compartir con ustedes algunos de los hallazgos, algunas de las conclusiones a las que llega la literatura tanto internacional como regional. En los acuerdos de asociaciones público-privadas, los actores público y privado acuerdan cómo distribuir los riesgos asociados con un proyecto en particular. Al firmar un contrato a mediano o largo plazo, estamos hablando de contratos que van de 20 a 30 años, ¿sí? Para la realización de un proyecto específico. Este dato, en especial el hecho de que estamos ante un contrato entre un público y un privado a largo plazo, donde se dividen los riesgos, etcétera, diferencia a las asociaciones público-privadas, ¿sí? Basada en contratos, de otras formas de asociación entre actores públicos y privados, ejemplo, organizaciones de la sociedad civil o fundaciones filantrópicas, para la implementación de proyectos de corto plazo. En este caso hablamos de asociaciones que tienen muchísimo menos riesgos, y ahora lo vamos a ver. Las asociaciones público-privadas asumen diferentes formas según el sector al que nos referimos. No es lo mismo hablar de transporte, energía, como salud o educación, por ejemplo. Los países, en cada país, los gobiernos se han dado regulaciones o han aprobado leyes para asociaciones público-privadas que las hacen específicas, pero lo que caracteriza a todas las asociaciones público-privadas es su capacidad de generar y garantizar ingresos para el sector privado, en muchos casos grandes empresas multinacionales, ¿sí?
Este punto para mí también es bien importante porque, como les decía, por más que haya diferencias según el sector y en los países, en todos ellos nos enfrentamos al hecho de que a través de este contrato se garantizan los ingresos para el sector privado en la implementación de este tipo de proyectos y en muchos casos nos encontramos frente a grandes empresas multinacionales que son las que se benefician de estos contratos. Cuando intentamos analizar aún más qué son las asociaciones público-privadas y cómo debemos analizarlas, nos enfrentamos al hecho de que por más que las asociaciones público-privadas como forma de financiar proyectos no son las que predominan en la mayoría de los países del sur global o incluso en América Latina, la fuerte promoción que se hace de las APPs, sobre todo en los últimos años, hace que estos esfuerzos de promoción hayan resultado en cambios concretos en cómo las leyes, las políticas públicas y los planes de desarrollo nacionales o los planes sectoriales se están diseñando a nivel nacional. ¿Sí? Es decir, la influencia de las APPs va mucho más allá de la cantidad de contratos que se han firmado en un país determinado o en un sector de actividad determinado. ¿Sí? Porque lo que sucede hoy en día es que en muchos países se han cambiado las leyes, se han estructurado los planes de desarrollo, los planes de salud, los planes de infraestructura, etcétera, para atraer los recursos del sector privado a través de APPs y dejando de lado prioridades de política pública que tendrían que ser las centrales, pero en su lugar se están estructurando estos planes, como les decía, e incluso las leyes nacionales, etcétera, a partir de la necesidad de atraer capitales privados para los presupuestos nacionales. Entonces, las APPs tienen que ser analizadas desde mi perspectiva en el contexto de la creciente comercialización y privatización de la educación, la salud y otros servicios públicos y mucho más ampliamente de la financiarización creciente de nuestras economías, donde el capital financiero y el rol del capital financiero juegan un papel central. Entonces no podemos desprender la promoción y la implementación de proyectos a través de APPs de este contexto mucho más amplio. ¿Quién promueve las APPs y cómo se promueven las APPs? Bueno, el Banco Mundial, para empezar, financia proyectos, asesora a gobiernos y empresas y desarrolla guías de políticas sobre asociaciones público-privadas, incluso apoya a los gobiernos y asesora a los gobiernos sobre cómo redactar los contratos de APPs. El Banco Mundial también trabaja con donantes, países del norte, instituciones financieras, para promover estos cambios en las regulaciones nacionales que les comentaba antes, ¿sí? Cambios que permitan implementar proyectos de APPs. Los gobiernos del norte, como los gobiernos de Reino Unido, Holanda, incluso España, Francia, trabajan a nivel bilateral y a través de instituciones como la Unión Europea, el Grupo de los 20, el propio Grupo Banco Mundial, para promover las APPs. Y por el lado del sector privado hay actores como los grupos de pensamiento, estos llamados think tanks, las fundaciones filantrópicas, empresas de asesoría contables,
como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, etcétera, empresas multinacionales activas en los sectores de la construcción, agua, educación, salud y energía, etcétera, son empresas que se benefician de la implementación de proyectos a través de APPs y son empresas o actores que promueven este discurso que les decía, es decir, los recursos del sector privado, el conocimiento de los actores privados son fundamentales para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué se usan? ¿Por qué se promueven las APPs? Aquí hay algunas cosas en las que me gustaría hacer hincapié, sobre todo del lado de los gobiernos, ¿sí? Como mencionaba Montserrat, en la sesión anterior estuvieron hablando del tema de deuda. Bueno, uno de los factores que está detrás de la promoción y del uso de las APPs por el lado de los gobiernos es el hecho de que las APPs permiten dar respuesta a servicios públicos desfinanciados, es decir, permite implementar proyectos de infraestructura, generando la ilusión de que el sector privado pagará por la infraestructura o el servicio. Eh, eh, con esto me refiero al hecho de que cuando se firma un contrato de APP, no es el sector público el que tiene que desembolsar el dinero al comienzo del proyecto. Es el sector privado, es la empresa privada la que hace el desembolso inicial, pero luego es el sector público el que debe pagar por ese desembolso del privado a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces se genera deuda pública, pero no se la registra en los libros oficiales, en la contabilidad nacional. Es una manera de esconder deuda pública, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, incluso el Fondo Monetario Internacional afirma que muchos proyectos APPs se proponen para eludir las limitaciones presupuestales y posponer el registro del costo fiscal del proyecto, ¿no? Sin un análisis detallado de los costos y beneficios de las APPs. Esto sin duda es muy revelador. Un segundo aspecto por los que los gobiernos promueven las APPs es o tiene relación con la búsqueda de la eficiencia, ¿sí? Bajo el supuesto de que el sector privado es más eficiente que el sector público, ¿sí? En muchos de nuestros países existe el discurso oficial, el relato instalado durante años de que el sector privado es más eficiente que el sector público. Pero no necesariamente tendría que suceder así, o no necesariamente sucede así en todos lados. Aquí es necesario enfatizar que el desfinanciamiento sistemático de los servicios públicos ha contribuido a socavar la capacidad del Estado para cumplir con los servicios sociales. O sea, los servicios sociales, la infraestructura pública, los servicios públicos, salud, educación, etcétera, no están desfinanciados hoy como por arte de magia, ¿no? El consenso de Washington, las políticas de los 80, de los 90, las políticas que desmantelaron el sector público en los países del sur global, en América Latina en especial, han tenido consecuencias que aún persisten hasta hoy. Entonces, plantear que el sector privado es más eficiente que el público, no hay que mirarlo por fuera del contexto histórico y del desfinanciamiento sistemático que se ha hecho de los servicios públicos. En tanto, desde el sector privado existe
el interés de involucrarse en contratos de asociación público-privadas para la implementación de proyectos por dos grandes razones. Para empezar, los contratos de asociación público-privadas representan una oportunidad de negocio inmejorable para el actor privado, perdón. Es inmejorable porque estamos frente a proyectos que son menos riesgosos, con ingresos garantizados para el sector privado, y planteo también que abre nuevas oportunidades de negocios, porque en sectores de actividad donde no estaba no era tan evidente que el sector privado podía tomar un rol de liderazgo, a través de contratos APPs se les abre una oportunidad de negocios inmejorable, como les decía, a través de estos contratos a largo plazo, donde los ingresos para el privado están garantizados. Aquí en la presentación verán algunas de las tapas de las portadas de algunas de las publicaciones las que he participado en los últimos años sobre asociaciones público-privadas, desde Eurodad y también desde mi trabajo en la universidad. Y es a partir de allí que voy a compartir con ustedes algunas de las principales conclusiones. En diciembre del año 2022 me tocó coordinar por segunda vez una publicación que se llama Historia Repetida, ¿por qué las asociaciones público-privadas no son la solución? Y allí hay casos de estudio de diferentes países y de diferentes sectores de actividad, incluido el caso de una infraestructura física de transporte de Perú. El ejemplo, el caso de estudio de la línea amarilla, que lo desarrollamos en conjunto con la TINDAD. Y como les decía, a partir de allí es que tenemos algunas reflexiones para compartir. Y estas reflexiones son en torno a los principales desafíos que incluyen las APPs, que vienen con las APPs, para diferentes sectores de actividad. Luego me voy a centrar más en los temas de equidad de género y los derechos de las mujeres y en salud. Para empezar, estamos frente a proyectos de APPs que por lo general resultan el método más costoso de financiación. Estamos ante un mecanismo de financiación que puede resultar hasta el doble del costo de la deuda pública. Y esto en concreto como resultado del costo de capital, que es más caro que si se financiara a través de deuda pública, las expectativas de beneficios por parte de los actores privados, los costos de transacción asociados con la negociación de contratos, que son sumamente complejos, y los posibles beneficios fiscales que se le otorgan al sector privado. También, generalmente, las APPs conllevan altos riesgos fiscales para las finanzas públicas. Y con esto me refiero al hecho de que el Estado, el actor público, concede garantías para el actor privado, para incentivar la participación del actor privado en los contratos de APPs, por los que si el actor privado no logra obtener la ganancia esperada, es el actor público el que cubre ese costo. Entonces, por eso les hago referencia a este hecho de riesgos fiscales, porque de hecho no se contabiliza en el precio inicial del proyecto,
pero durante la vida del proyecto, 20, 30 años incluso, estos riesgos se pueden materializar, lo que aumenta el costo total del proyecto. Por lo general, los contratos de asociaciones público-privadas son renegociados con frecuencia, lo que también aumenta el costo total del proyecto. Los contratos de asociaciones público-privadas por lo general también carecen de transparencia y su escrutinio público es limitado, lo que favorece prácticas corruptas. Y en América Latina tenemos por el caso de Odebrecht, del que deben ser, que deben estar al tanto, por lo que la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a funcionarios estatales en una docena de países de todo el continente. Lo que sin duda también aumentó el costo total del proyecto, y también estábamos enfrente de proyectos de obra pública, infraestructura física, carreteras, etcétera, que se renegociaron eh, con mucha frecuencia y que aumentaron el costo de la obra pública sin lugar a dudas de manera significativa. También nos enfrentamos a contratos que son muy difíciles de negociar, proyectos muy difíciles de implementar, y donde existe un desequilibrio de poder importante entre el actor privado y el actor público. Y aquí me gustaría volver al punto que les mencionaba al principio de CEPAL, donde nos indica que en muchos de los países de la región nos encontramos ante debilidades en cuanto a la gobernanza y las capacidades estatales significativas. Entonces, si vemos el poder económico y de influencia de los actores y de las empresas multinacionales, vemos este desequilibrio de poder al momento de negociar y de implementar contratos que les mencionaba, que en el caso de las asociaciones público-privadas son sin duda uno de sus principales desafíos, ¿sí? Las condiciones de los contratos se sellan en estos documentos que luego atan al actor público y a los ciudadanos en su conjunto por un montón de tiempo, y que luego son los ciudadanos que tienen que pagar los altos costos de estos proyectos. También es importante mencionar otros dos desafíos que tienen que ver con para empezar, la poca capacidad o la poca evidencia, mejor dicho, que existe de que las APPs contribuyan a reducir la pobreza y las desigualdades de ingreso, de género, étnicas, etcétera, y a producir resultados medioambientales sostenibles. Los proyectos de APPs por lo general siguen la lógica del derrame, ¿sí? O del goteo. Se seleccionan proyectos bajo la lógica de que a través de las ganancias que se acumulan en el sector privado, se beneficiará en algún momento a la población local. En muchos casos son esos los tipos de proyectos que se implementan a través de asociaciones público-privadas, grandes proyectos de infraestructura que unen el lugar donde se producen los recursos naturales con los puertos, los aeropuertos, son carreteras, son proyectos de infraestructura física muy importantes que se construyen a partir de esta lógica del derrame que les mencionaba. Vinculado con eso, la atención, poner la atención en atraer recursos de los inversores privados ha dado lugar al diseño de proyectos que socavan la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Nos encontramos ante grandes proyectos de infraestructura que por lo general se realizan sin las debidas salvaguardas medioambientales y sociales, porque lo que se busca es atraer a los inversores privados y cuanto menos trabas, entre comillas, se le ponga al capital, cuanto mayor flexibilización y más beneficios se le dé al capital privado, mayores serán los atractivos para el privado. Pero sin embargo, como les decía, esto socava la protección del medio ambiente. Y también, para terminar, existe poca evidencia de que las APPs sean lo eficiente que se proclama en el discurso, ¿verdad? En muchos casos nos enfrentamos a proyectos que cuando hablan de eficiencia se refieren a flexibilidad laboral, ¿sí? Es decir, menos condiciones para el trabajo decente, para el trabajo digno. La flexibilización laboral es en muchos casos sinónimo de eficiencia y eso sin duda es necesario cuestionar. Ante este escenario de los desafíos de las asociaciones público-privadas en términos generales, es importante en esta sesión hacer hincapié en las APPs y la equidad de género y los derechos de las mujeres. Bueno, ante este análisis general, la primera consideración que es necesario poner sobre la mesa es que las APPs, por este hecho que les mencionaba de que son costosas y que traen riesgos fiscales importantes, nos enfrentamos al hecho de que las APPs pueden crear restricciones fiscales adicionales que socavan la capacidad del Estado para cumplir con servicios públicos e infraestructuras que logren cambios transformadores en cuestiones de género. Aquí, como les decía, es este hecho de que si estamos financiando servicios públicos e infraestructuras de manera muy costosa, las restricciones fiscales a las que ya se ven enfrentados nuestros estados, nuestros presupuestos nacionales, se ven sin lugar a dudas aumentadas por este hecho de que los proyectos que se implementan no se implementan de la manera más costo eficiente, ¿verdad? La búsqueda, en segundo lugar, la búsqueda de beneficios de los actores privados tiene consecuencias concretas para los derechos de las mujeres y la equidad de género. Para empezar, limita el acceso a los servicios a quienes no pueden pagar por ellos. Y como sabemos, la pobreza en América Latina está altamente feminizada, ¿sí? Por lo general, las mujeres, jefas de familia, son las que se ven enfrentadas a situaciones en las que el acceso a los servicios básicos como educación, salud, agua, energía, etcétera, son altamente vulnerables y el hecho de que tengan que pagar por este tipo de servicios limita su acceso en gran medida. De la misma manera, el hecho de que sean los beneficios de los actores privados los que estén primando, limita la oferta de trabajo digno para las mujeres en proyectos implementados como APPs. Por ejemplo, en el caso de salud o educación, que sabemos que son dos sectores en los que las mujeres forman parte en gran medida de los trabajadores, las trabajadoras en el sector
de educación y salud son por lo general mujeres, ¿verdad? Entonces, implementar proyectos de salud y educación a través de APPs limita la capacidad de que el trabajo digno esté en estos sectores. Por lo que le decía antes de la flexibilización laboral, la búsqueda de la eficiencia. Los actores privados son en última instancia responsables ante sus accionistas y no ante los ciudadanos. La capacidad de control de los estados es en muchos casos muy limitada, y esto afecta la capacidad de las mujeres de reclamar por sus derechos y que este reclamo sea atendido. Y otro ingrediente muy especial en el análisis de las APPs y la equidad de género tiene que ver con el hecho de que las APPs tienden a ser enmarcadas en una visión que se podría denominar visión gerencial de la educación, de la salud, del agua, etc. Se trata de un enfoque muy limitado de la igualdad de género, en el cual, en lugar de abordar las cuestiones estructurales que impiden a las mujeres y a las niñas disfrutar de sus derechos, nos encontramos frente a intervenciones parciales, a intervenciones que se enfocan en cuántas niñas van a la escuela, o cuántas niñas reciben, cuántas mujeres reciben atención de salud o son vacunadas, por ejemplo, ¿no? Sin dar cuenta de la problemática, como les decía, más estructural. Los proyectos de APPs tienden a privilegiar esta visión, en lo que es más sencillo para el sector privado, los actores privados, dar cuenta de estas intervenciones muy fragmentadas. Pasando al tema de las APPs, el sector salud, aquí vamos a ver un ejemplo bien concreto, también vinculado al tema de la equidad de género y los derechos de las mujeres. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 es el que se basa en el compromiso internacional con la cobertura sanitaria universal, ya que al menos la mitad de la población mundial sigue careciendo de acceso a los servicios esenciales de salud, y la asequibilidad de estos servicios sigue siendo una razón clave para que esto suceda, ¿verdad? Para que las personas sigan careciendo de acceso a los servicios de salud. Las APPs en este contexto se promueven como forma de abordar los problemas de financiamiento del sector de la salud, y los beneficios que se postulan con relación a las APPs tienen que ver con la capacidad de las APPs de recaudar financiación del privado, como les decía antes, la capacidad de las APPs para mejorar el costo-eficiencia en los sistemas de salud, y la capacidad de las APPs para aumentar la eficiencia en la provisión de servicios de salud a través, por ejemplo, de la innovación. Se postula que las técnicas del sector privado, las competencias del mercado, etcétera, mejorarán la eficiencia. Sin embargo, como les decía, para el resto de las políticas públicas y el resto de los servicios de infraestructura, todo esto debemos analizarlo en un contexto de políticas de austeridad que han reducido la inversión pública en los sectores sociales y desmantelado la capacidad de los estados de cumplir con los servicios sociales. Entonces, en concreto vemos que las APPs en el sector salud ofrecen un flujo de ingresos seguro, estable y a largo plazo, garantizado por el sector público para los proveedores privados de atención sanitaria, pero también, y cada vez más, para los fondos de capital privado que invierten en salud. Y estos fondos de capital privado invierten en salud
como invertirían en cualquier otro sector, porque su principal objetivo es obtener beneficios. Aquí nos encontramos en el sector salud, en especial nos encontramos ante una alta financiarización de la salud, es decir, donde el capital financiero asume cada vez un rol más protagónico. El sector de la salud se promociona como un sector sumamente rentable, lo que tiene consecuencias importantes para los derechos de las mujeres. Y algunos lo vamos a ver a continuación. En especial, la evidencia internacional indica que no existe información, evidencia empírica clara que demuestre que las APPs en salud producen resultados positivos para el desarrollo y en particular sobre la capacidad de las APPs de mejorar el acceso, generar servicios de salud de calidad, reducir las desigualdades, incluyendo las desigualdades de género. Es posible que algunos de los promotores de las APP digan, bueno, pero existe este hospital que es un centro de excelencia a nivel nacional o regional y fue financiado a través de una asociación público-privada. Pero más allá de este discurso y de esta promoción, cuando se investigan cuáles son las condiciones para el acceso a estos servicios de salud, cuál es la calidad del servicio, cuáles son las condiciones de acceso para las poblaciones más vulnerables, incluido para las mujeres, ahí vemos que no necesariamente el discurso se condice con la realidad. El énfasis en la rentabilidad del actor privado y de las empresas multinacionales, que son las que han hecho de la salud un negocio, tiene implicaciones en las prioridades de inversión del sector público. Los proyectos de baja prioridad pueden seguir adelante y de hecho siguen adelante y se implementan simplemente porque son comercialmente más atractivos, lo que contribuye sin duda a aumentar las desigualdades. Esto implica un mayor énfasis en la atención sanitaria secundaria y terciaria, por ejemplo, la atención hospitalaria, los centros de salud altamente especializados, los partos a través de cesárea, en especial, son privilegiados en lugar de partos naturales, simplemente porque es una práctica que forma parte del negocio, ¿verdad?, de la salud. Mientras que se descuida la atención primaria, la prevención, las clínicas comunitarias y los centros de salud que no forman parte del negocio de la salud. No son redituables, rentables de la misma manera. Las APPs en salud pueden tener consecuencias negativas para el sistema de salud y la gobernanza democrática, en tanto la transparencia, la rendición de cuentas, en tanto que desbalancean el sistema de salud en su conjunto. Tienes estos centros de excelencia que le llaman, ¿no? O sea, que a los que atraen, las poblaciones se ven atraídas a esos centros. Se destinan muchísimos recursos públicos para sostener estos centros de salud, de los cuales las empresas privadas que implementan estos centros se benefician, mientras que los hospitales públicos y, como les decía, los centros de salud comunitarios, etcétera, se ven desatendidos. Hasta aquí he compartido lo macro y lo global en términos de las asociaciones público-privadas
los desafíos generales, las implicaciones para el análisis de la equidad de género y los derechos de las mujeres, y con el ejemplo de salud en concreto, les mostraba cómo en un sector específico se dan estas dinámicas entre los actores público y privado, el actor privado beneficiándose de los ingresos garantizados a, a través del Estado, las poblaciones siendo las que pagan por estas ganancias que se lleva el actor privado, tanto a nivel del presupuesto público que se destina a eso, como de las tarifas, los copagos que tiene que desembolsar de su propio bolsillo para hacer uso de los servicios de infraestructura, los servicios de salud, de educación, agua, etcétera, y cómo las APPs en general se promueven como un instrumento de financiamiento que permite al privado participar en el financiamiento de proyectos de desarrollo, pero en realidad nos enfrentamos a una solución que en muchos aspectos, desde organizaciones de la sociedad civil y desde muchos académicos, planteamos como una solución falsa, ¿verdad? Entonces, para cerrar, les quería proponer unos apuntes finales que van en, en, en línea, en la línea siguiente. Para comenzar, es como que el contexto de crisis múltiples interconectadas que les planteaba al comienzo, nos plantea unos desafíos importantes en relación a cómo se van a financiar los servicios públicos. Entonces, la promoción de las APPs es, como les decía, una solución falsa que debe ser desafiada, creemos, con un fuerte llamado a servicios públicos universales y de alta calidad. Creo necesario un debate sobre cómo financiar las necesidades crecientes de infraestructura y de servicios públicos, un debate que sea sobre todo político y no solamente técnico. Las opciones de financiamiento deberían ser evaluadas a partir de su capacidad de producir resultados que aumenten el acceso a los servicios públicos, contribuyan a aumentar su calidad, promuevan el trabajo digno y en el contexto de este curso en especial, logren cambios transformadores en cuestiones de género. Necesitamos tener una perspectiva de género en el análisis de las opciones de financiamiento, porque las opciones de financiamiento sin duda no son neutrales. Se debería exigir un análisis exhaustivo del impacto de las asociaciones público-privadas sobre los derechos humanos, incluyendo una evaluación del impacto de género y los posibles impactos de las asociaciones público-privadas en el presupuesto nacional, por lo que les decía antes de que las APPs son una forma de enmascarar, esconder deuda pública. Entonces es necesario transparentar esos costos. Y como última reflexión, es el hecho de que es posible que ya en este curso haya salido la referencia a la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre financiamiento para el desarrollo, que tendrá lugar en junio del año que viene en España, desde organizaciones de la sociedad civil como Eurodad, Latindad y otras. Creemos que esta conferencia ofrece una oportunidad clave para acordar un nuevo relato global sobre el desarrollo internacional, con los derechos humanos, la justicia y la democracia en el centro, centrado en las responsabilidades de los estados y en el establecimiento de límites claros para el papel de las empresas privadas, y a partir de allí discutir cuáles son las opciones de financiamiento más adecuadas.
Con esto cierro mi presentación. Espero no haberme extendido tanto. Veo que ha sido exactamente una hora. Dejo de compartir aquí mi pantalla y quedo abierta para los comentarios, las preguntas y las reflexiones que ustedes tengan sobre Sí, este aquí en tema el, que me parece que es muy relevante para el desarrollo de las políticas públicas de la región. Muchas gracias. gracias a vos, María José. Excelente presentación. Sí, de hecho aquí en el chat ya llegaron un par de consultas y comentarios. Si querés te las hago y vamos conversando. Y quienes quieran, tenemos tiempo para seguir conversando. Pueden levantar la manito y yo les voy dando la palabra. Les pido nomás que sean breves, así damos espacio para los comentarios. Belén Bautista se pregunta si hay algún lugar en los países donde se pueda mirar cuántas APP han pasado y cuáles están en vigencia. Eso por un lado. Oswelly dice el desmantelamiento de las políticas sociales estructurantes es otro factor perturbador que afianza la feminización de la pobreza y golpea la economía feminista. Un comentario. Y eso por el momento, María José, y quizás agregar una consulta sobre cuáles serían las estrategias o los mecanismos para transparentar estos costos que esconden las APPs que entiendo se refieren a los pasivos contingentes, ¿no? O los llamados pasivos contingentes, ¿sí? Sí, por ahí pensar eso. Y por otro lado, no sé qué tan familiarizados estén con el tema, pero si podemos volver a explicar brevemente el mecanismo, digamos, por el cual las APP bueno, cómo se dan, ¿verdad? La práctica, cuál es el paso a paso, digamos, ¿verdad? ¿Cuál de la alianza público-privada, eh, como para, bueno, quizás conversar un poquito más sobre eso. Sí, sin duda. Muchas gracias por las preguntas y también por todos los comentarios en el chat. Em, en cuanto a la primera pregunta de cuántas APPs y si hay algún lugar, esto depende de cada país y de las regulaciones y las oficinas y los mecanismos que se han dado en cada país. Por ejemplo, en el caso de Perú, conozco el sitio de la Oficina Pro Inversión, donde existe un repositorio, una lista de todos los proyectos de APPs que están en implementación, en proceso de implementación. También existe un lugar en ese mismo sitio donde están los proyectos que están en proceso de negociación, ¿sí? O sea, en cada país existen diferentes oficinas, en algunos existe más o menos transparencia, pero existe eh, dónde revisar las APPs en México. En el momento no tengo el nombre así de memoria que lo pueda decir, pero es posible que pueda dar más información, como seguimiento de esta clase. ¿Sí? Lo puedo hacer. eh, en- Me lo anoto para darte más María José, información. te interrumpo un Sí, ratito. Quizás un camino para indagar sobre eso puede ser ver si tienen alguna ley en Paraguay, por ejemplo, hay una ley de alianza claro, público-privada. Quizás por exacto, ahí puede ser un camino eh, claro, ya como inmediato de indagación. Pues nosotros en 2013 tenemos. No claro, sé exactamente. cuál ha sido la corriente en América Latina, pero no sé si fuimos adelantados o nos sumamos a una ola bueno, de regularización o de formalización de estas alianzas público-privadas, pero bueno, la Exactamente. nuestra data del 2013.
Claro, exactamente, exactamente. En cada país se han aprobado leyes en el correr de la última década, más o menos, que ha actualizado la regulación nacional para establecer los criterios para los contratos de APPs con especificaciones que incluyen a diferentes sectores de actividad eh, y en cada país se estipula esto, la duración del contrato, cómo se distribuyen los riesgos, etcétera, ¿verdad? Pero está bien lo que decías, Montserrat, que bueno, que en el caso de Paraguay fue en 2013, en en la última década se han firmado y aprobado las diferentes leyes. Pero puedo pasar más información para los diferentes casos de América Latina que tengo conocimiento. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos para transparentar los costos? Bueno, para comenzar, en muchos casos lo que se estipula es que, o lo que se desearía también, es que los parlamentos nacionales tengan un rol más activo en el control para empezar, de las cuentas públicas y de los montos de los proyectos de APPs que se firman, ¿verdad? Para que eh, este costo no sea, como les decía, una manera de esconder deuda pública, sino que se transparente para empezar al Parlamento. Luego que los contratos sean públicos y que existan mecanismos de consulta y de instancias de participación ciudadana en las diferentes instancias del proceso y de los proyectos de APPs. Eh, Esos son sin duda algunas maneras de transparentar no solo el costo, sino eh, el proceso por el cual se toma una decisión de ir a un proyecto, de ir por un proyecto de APPs y no de ir por un proyecto de obra pública eh, tradicional, ¿verdad? Es decir, como les decía, el rol del Parlamento, el rol de las organizaciones de la sociedad civil eh, y el establecimiento de consultas públicas son fundamentales. Luego, como preguntabas, Montserrat, para clarificar un poco más cómo, cómo es el proceso por el cual se llega a un proyecto implementado y financiado a través de una APP. Bueno, por lo general nos encontramos frente a un proyecto, por ejemplo, de infraestructura eh, física, una carretera o la construcción y la provisión de un servicio de salud, un hospital, eh, que se, una oficina pública plantea el proyecto y lo abre a interesados a través de un contrato de APPs. ¿Sí? En muchos de los gobiernos de los estados de América Latina, eso se conoce como asociación público-privada a iniciativa del Estado. ¿Sí? Hay algunas regulaciones que también establecen los contratos de APPs a iniciativa del privado, que es cuando es una empresa privada la que presenta a la oficina pública un proyecto para la construcción de este servicio, para la provisión de este servicio, como les decía, ya con todas las especificaciones y el lineamiento definido. En cualquiera de los dos casos nos encontramos ante
un servicio o una infraestructura con todas sus especificaciones, en las que la empresa privada entabla una negociación con el actor público y dicen, bueno, vamos a realizar este proyecto, este servicio se va a proveer por 20, 30 años, vamos a firmar un acuerdo que dice que los costos van a ser financiados de determinada manera y el Estado es el que garantiza el pago al privado de estos costos por este periodo de tiempo. Si existen riesgos o cambios en la configuración de este esquema de financiamiento, en muchos casos es el Estado el que garantiza que esos beneficios se van a cumplir para el privado. Las empresas privadas por lo general forman un consorcio donde hay diferentes componentes, diferentes tipos de empresas entran en el consorcio. Y el proyecto se implementa luego de un proceso de negociación que por lo general es bastante largo. Negociar un proyecto a través de una asociación público-privada puede llevar incluso mucho más de 2 años o 3 años solamente en la negociación del contrato. Y luego pasa a la implementación del proyecto. Eh, en muchos casos, como les decía, la experiencia indica que al poco tiempo de implementarse el proyecto, el contrato es renegociado. Entonces, nos encontramos ante muchísimos ejemplos en los que esta renegociación del contrato hace que el privado tenga condiciones aún más favorables a las que se le dio en sus inicios. Entonces, el costo para el Estado y para los ciudadanos como consecuencia aumenta. Nos enfrentamos en estos consorcios privados, las empresas multinacionales, las empresas del norte son las que están presentes en la mayor parte de los casos, con empresas de salud que llegan de España, de Francia, de Estados Unidos, inversores privados que forman parte de estos consorcios eh, que, que son los que ven sus beneficios garantizados a través de estos contratos. Y como mencionaba Montserrat, el nombre técnico de los pasivos contingentes, que muchas veces se materializan al correr de los años, hace que el costo aumente, ¿verdad? Por todas estas garantías que el Estado le brinda al actor privado en la letra de estos contratos. Bueno, con toda esta explicación un poco más extensa, espero haber aclarado un poco más cómo funciona el mecanismo a través del cual se llega a un proyecto implementado a través de una APP, como les decía, en diferentes portales de los respectivos gobiernos de la región se pueden encontrar más detalles sobre los proyectos en implementación e incluso en fase de negociación o de discusión. Muchísimas gracias, María José. Tenemos más consultas y comentarios. Bueno, por un lado, Alejandra te consulta si existen casos exitosos de APP y Lucilem consulta acerca de cuáles serían las estrategias para salir de la trampa de que el Estado no tenga suficiente capacidad de inversión ni de la presión para usar APPs. Yo diría reforma tributaria, pero no sé qué pensarás vos, María José. Em, Sí, te, cierto. te Dime. sigo, te Sí. sigo comentando así, hacemos como un grupito de consultas. Karen
deja un comentario, dice: las políticas públicas con enfoques maternalistas sobrecargan a las mujeres y dejan a los imaginarios colectivos que los cuidados son cosas de mujeres. Diana Navarro del Salvador dice: en el caso de las APP que invierten en salud, por ejemplo, las ganancias que se obtienen a partir de ellas se van solo al sector privado o el gobierno también obtiene una parte. Y luego, si querés, dejamos por ahí, respondemos y hacemos como una última rondita porque hay comentarios un poquito más largos. Sí, claro. Mira, ejemplos exitosos de APPs. Esta es una pregunta bien interesante porque nos enfrentamos mucho a este tipo de experiencias o desde el lado oficial. eh, a veces preguntan, bueno, sí, pero hay ejemplos exitosos en este caso, eh, se construyó este hospital, hay un servicio de salud donde antes no lo había, eh, este es un ejemplo exitoso. Eh, yo aquí lo que quisiera destacar es que el punto central para responder esa pregunta es qué consideramos, cómo definimos éxito, ¿no? O sea, qué es lo que podemos considerar como éxito. Si es tener el servicio de salud donde antes no lo había, o si es abordar la problemática de salud e incluso en el marco de esta discusión de las desigualdades de género, del acceso a los servicios de calidad en materia de salud, eh, en tanto necesidad de abordar las desigualdades desde una perspectiva eh, más estructural, eh, porque creo que es necesario definir éxito desde esa perspectiva más estructural y más sistémica, y no simplemente si se han atendido X número de personas, ¿verdad? O de mujeres, o si se han vacunado eh, X cantidad de personas o de niños. En muchos casos, ya les digo, las visiones y los ejemplos que se consideran exitosos eh, parten de una definición muy minimalista de los proyectos de infraestructura y de servicios públicos, y incluso en alguna de mis experiencias entrevistando a personal del Banco Mundial me decían, bueno, sí, hay un puente donde antes no lo había, y cuando me tocó preguntarle, bueno, ¿cuál fue ese costo, el costo de ese puente o de ese hospital? Decía, salió 5 veces más eh, de lo que inicialmente se estipulaba. Digo, bueno, pero entonces muy exitoso que digamos su proyecto no lo era, ¿no? Entonces, por eso los animo a cuestionar un poco y a definir qué es lo que consideramos éxito en este tipo de proyectos. Y esto también tiene que ver con la pregunta que me hacían en relación a los beneficios de los proyectos de APPs en el sector de salud, si las ganancias que se obtienen a partir de ellas van solo para el sector privado o si el gobierno también obtiene una parte. Por lo general lo que sucede es que el sector público tiene que cubrir el costo de la ganancia del sector privado y también el costo de la atención a los usuarios y a las poblaciones, los ciudadanos que no tienen recursos para pagar por el servicio de salud. Es decir, el sector público tiene que hacer un desembolso importante para cubrir estos costos. Entonces, la evidencia indica que las ganancias, por así decirlo,
lleva el sector privado, que invierte para eso, ¿verdad? O sea, el sector privado invierte para obtener ganancias en sus proyectos, y el sector público no se beneficia en tanto obtención de recursos adicionales por la implementación de proyectos a través de contratos de APPs. Por el contrario, los proyectos terminan siendo mucho más costosos que si los hubiera implementado el sector público por sí mismo. Entonces, creo que esas fueron las dos preguntas. Es posible que haya... Quedó pendiente la de Lucilén sobre las Ajá. estrategias para salir de la trampa de que el Estado no tenga suficiente capacidad de inversión ni de la Ah, presión para usar las APPs. correcto, sí. Bueno, sin duda, Montserrat, tú misma adelantabas cuál puede ser la respuesta. Eh, Estamos en América Latina y en muchos países del sur global frente a estados en los que los sistemas tributarios son altamente regresivos. No, las empresas y los sectores de la población que más tienen no son necesariamente los que más pagan en cuanto a presión tributaria, a tributos. La agenda de justicia fiscal es una agenda que debe ser promovida sobre todo para que los estados eh, tengan mayor capacidad de implementar proyectos de servicios públicos, infraestructura, etcétera, que tengan mayor capacidad de recursos, ¿verdad? También la trampa de los estados desfinanciados forma parte de una dinámica que a nivel global beneficia a los capitales y los inversores de los países del norte que extraen sus beneficios de los países del sur, de manera tal que en el correr de los años nos hemos enfrentado a estados desfinanciados por el alto costo de la deuda pública, las altas tasas de interés que deben pagar los estados de los países del sur. O sea, una agenda de reforma de las instituciones financieras internacionales, reforma de la arquitectura de deuda internacional, de la agenda de justicia fiscal a nivel global. Es sin duda una agenda que va a hacer que los países del sur y los países de América Latina puedan escapar a la trampa de financiamiento público, y también sin lugar a dudas, una reestructuración de los modelos económicos en América Latina, lejos de la primarización, o sea, la alta dependencia que tenemos de los recursos naturales. Eh, También va a hacer que la estructura económica a nivel nacional sea diferente, y se cuenten con mayores recursos para dar respuesta a los servicios públicos y de infraestructura, ¿verdad? Gracias, María José. Quedan un par de comentarios más que preguntas, te las leo. Jackie dice que en Honduras se reformó la Ley General de Administración Pública en el 2012 para introducir la figura de las APP. En el 2022, la Secretaría de Finanzas denunció la red de corrupción pública privada que atentó contra las finanzas públicas, los servicios y la falta de transparencia en el uso de los recursos. En el 2023 se llamó a través de decreto legislativo, eh, se llamó a través de, sí, a derogar los fideicomisos que se utilizaban para transferir y administrar estos recursos, retornando la rectoría de los fondos públicos a la Secretaría de Finanzas. Las APP siguen vigentes, pero las finanzas de algunos ya aparecen nuevamente en el presupuesto general de la República. Ese es un comentario de Jackie.
Luego Oswell dice la APP y sus instrumentos deben considerar el cumplimiento de la Agenda 2030, pero debido a factores como el COVID, entre otros, se ha condicionado a las desigualdades sociales y esto ha golpeado con mayor fuerza la economía, impactando con crudeza en las mujeres. Y esto ha generado una afectación en la autoestima, en la dificultad para la prosecución académica y avances en todos los sentidos en América Latina, generando un costo alto a las familias. Em, También pensaba con relación a lo que comentaba Jackie, lo que venías diciendo María José, cómo se complejizará todo esto de las APP con las puertas giratorias, que también es como un tema bastante presente en nuestra América Latina. Y no sé, me imaginaba que bueno, sería como es una variable más para analizarlo, ¿verdad? Luego, bueno, eso después. En Karen del Salvador dice los gobiernos promueven las APP y mientras se ejecutan los inicios se ejecutan los inicios son exitosos y siempre terminan sufriendo las consecuencias de la comunidad y se ven desmejoras en las finanzas públicas. Eh, bueno, esos son, creo que no, si por ahí me perdí algo, pero creo que sí, creo que pude leer todos los comentarios. Sí, sí, sin duda. En Montserrat los seguí también en el chat y el comentario que hacía sobre la puerta giratoria es súper relevante porque lo veía en este comentario que yo hacía en relación al desequilibrio de poder Mm, entre los actores públicos y el privado y la necesidad de dar cuenta de eh, de lo complejo que significa negociar, implementar, controlar un proyecto que es financiado a través de una APP, porque cuando les comentaba al inicio que algunos de los actores que promueven las asociaciones público-privadas son las propias empresas consultoras que asesoran tanto a los gobiernos como a las empresas privadas para eh, firmar y llevar adelante estos contratos, vemos que muchas veces tenemos tanto en el lado privado como en el lado público a, a personas que en algún momento estuvieron uno de en un lado del mostrador y luego pasaron al otro lado y tienen intereses creados para que el negocio se realice de esa manera y no de otra. ¿Sí? Entonces, existen muchas legislaciones nacionales eh, estudios se le llaman estudios de costo-beneficio, donde se plantean o se tendrían que plantear argumentos por los cuales un proyecto se desarrolla a través de un contrato de APP y no de otra manera. Pero el contrafáctico, es decir, cuál es el escenario sin contrato de APPs o con un financiamiento alternativo, muchas veces ni siquiera es explorado porque la opción de ir por un contrato de APP ya estuvo tomada mucho antes. Entonces, en este desequilibrio de poder entre los actores públicos y privados, en en esta trama de influencia que existe entre los que promueven las APPs y los que la ejecutan, es que vemos dónde reside la toma de decisión y los intereses que hay creados. Eh, y por eso planteaba al final como algunas recomendaciones en, en relación a la necesidad de tener un debate público más transparente, más inclusivo, donde se puedan crear unos contrapesos a estos intereses económicos importantes y cómo desde la sociedad civil organizada y los diferentes actores es importante cuestionar y visibilizar los impactos negativos de este tipo de proyectos, ¿verdad?
Así es, María José. Bueno, creo que ahora sí hemos llegado oficialmente al cierre de esta sesión, que ha sido todo un gusto. Te agradezco nuevamente tu participación, tu presencia, pese al horario, el compromiso. La verdad que nos complace un montón y ha sido sumamente enriquecedora esta media hora de debate que generalmente no la solemos tener porque llegamos muy justas. Y bueno, la verdad que ha sido todo un placer, María José. Muchas gracias a ti, Montserrat, a todo el equipo de Latindad, a todas las compañeras y compañeros que han estado conectados durante esta hora y media. Voy a enviar mi presentación y incluso más materiales para que puedan seguir explorando el tema y quedo a disposición para futuros intercambios. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos, gracias a todas, a todos. Nos vemos la próxima, ya con Muchas Alma gracias. Espino. Muy bien, Hasta muchas luego. gracias. Bien. Buenas noches, buenas tardes.